Mi esposo me humilló en el campo de polo al presentarme a su novia como su futura esposa. Cuando lo enfrenté, su ira se volvió violenta. Me ató detrás de un caballo, dejándome herida e indefensa. Un extraño me salvó justo a tiempo, pero al día siguiente, regresé. Ya no era una víctima, sino alguien con una venganza tan aterradora que jamás la vio venir. Mi nombre es Sofía, y si alguien me hubiera dicho que mi vida daría un giro tan dramático, tal vez me habría reído. Antes, creía que lo tenía todo, mi pasión por el polo, una comunidad solidaria y un esposo que, al menos en apariencia, parecía entenderme. Crecí en un área suburbana conocida por sus vibrantes campos de polo. Desde muy joven, me enamoré del deporte. El polo no era solo un juego para mí, era mi refugio, mi pasión y el lugar donde realmente me sentía viva. A mis 20 años, fui reconocida como una de las jugadoras más hábiles de nuestra comunidad. No fue fácil equilibrar un deporte tan competitivo en una ciudad pequeña, pero la alegría que sentía en el campo hacía que cada desafío valiera la pena. Cuando conocí a Isen, pensé que había encontrado a alguien que admiraba mi fuerza e independencia. Isen era mayor que yo, rondaba los 30 años, y su confianza hacía que cualquiera creyera en él. Decía todas las cosas correctas, elogiaba mi talento y alentaba mis sueños, o al menos eso parecía al principio. Era encantador, y yo estaba enamorada, me hacía sentir que podía confiar en él, como si fuera mi compañero en todo. No sabía que esa confianza se rompería en pedazos incluso después de casarnos. Seguí persiguiendo mi pasión por el polo. Recuerdo cómo, de vez en cuando, aparecía en los partidos para verme jugar. Lo hacía con un interés distante. A veces, alcanzaba a notar un destello de orgullo en sus ojos, pero la mayoría del tiempo sentía que solo estaba esperando algo que yo no entendía en ese momento. Con el tiempo, el encanto de Isen empezó a desvanecerse. Comenzó a criticar mi dedicación al deporte, diciendo que estaba perdiendo el tiempo en un pasatiempo infantil. Al principio, lo ignoré y me convencí de que no lo decía en serio, que tal vez solo estaba teniendo un mal día, pero sus comentarios se volvieron más agudos y frecuentes. Sofía, ¿no crees que ya es hora de madurar?, decía con un tono lleno de desdén. No eres una adolescente persiguiendo sueños. No entendía por qué era tan despectivo. Se había casado con una jugadora de polo. Sabía quién era yo desde el principio, pero me quedé callada, pensando que podía equilibrar ambos mundos, mi amor por el juego y mi matrimonio. Era una línea delicada, pero me esforzaba al máximo para no fallar. Una tarde soleada, todo cambió. Había terminado una sesión de práctica en el campo de polo y sentía esa satisfacción habitual después de un buen juego. El sol brillaba, el aire era fresco, y estaba platicando con algunos compañeros de equipo cuando llegó Isen. No estaba solo. Caminando a su lado venía una mujer joven, elegante y serena, vestida con ropa cara que dejaba claro su nivel de riqueza y estatus. Ella era sorprendentemente hermosa, de esas mujeres cuya belleza llamaba la atención donde quiera que estuvieran. Isen no perdió el tiempo con rodeos. Con una sonrisa engreída y satisfecha, dijo: Sofía, te presento a Olivia, mi futura esposa. Por un momento, pensé que era una broma cruel. Mi corazón se aceleró, mi boca se secó, y lo único que pude hacer fue mirarlo, intentando procesar sus palabras. ¿Qué dijiste?, logré susurrar, mi voz temblando. ¿No me escuchaste?, respondió con un tono casual, como si estuviera hablando del clima. Olivia y yo nos vamos a casar. Ella es todo lo que tú no eres, sofisticada, rica y vale la pena mi tiempo. Me quedé paralizada, incapaz de responder. A nuestro alrededor, la gente se había quedado en silencio. Sus miradas iban de él a mí, expectantes. Las palabras de Isen me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo te atreves?, finalmente dije, mi voz quebrándose. Él no se inmutó. Oh, ahórrate el drama, Sofía. Eres solo una chica barata que desperdicia su tiempo con juegos tontos. Olivia es el tipo de mujer que realmente puede hacer una diferencia en mi vida. Su crueldad fue como una daga que me cortó profundamente, dejándome sin aire. Me sentí humillada, traicionada y completamente devastada. Este era el hombre en el que había confiado, el hombre en el que había creído, y ahora estaba ahí,
exhibiendo su traición frente a todos. Me volví hacia Olivia, buscando algún signo de culpa o remordimiento, pero su expresión era imposible de leer. No dijo una sola palabra, solo se quedó ahí, luciendo casi indiferente. Sentí que todo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. «Eres repugnante», le dije a Isen, con la voz temblando de ira y dolor. «¿De verdad crees que puedes tratar a las personas así y salirte con la tuya?» Su respuesta fue una risa fría. «Oh, Sofía, madura de una vez». Quise gritar, arremeter contra él, hacerle sentir aunque fuera una fracción del dolor que me había causado, pero, en lugar de eso, me alejé. Las lágrimas corrían por mi rostro. En ese momento, me sentí completamente sola. Isen había destrozado mi confianza, mi dignidad y todo lo que alguna vez creí saber sobre él, pero, por mucho que doliera su traición, algo dentro de mí se negó a rendirse. Aún no sabía cómo, pero estaba decidida a encontrar la manera de superar el dolor que él me había infligido. Al mirar atrás, me doy cuenta de que ese día fue solo el comienzo. Lo que vino después pondría a prueba todo lo que soy de una forma que jamás habría imaginado. Me imaginé empujándome a mis límites, obligándome a descubrir una fortaleza que ni siquiera sabía que tenía. Las horas posteriores a ese humillante encuentro con Isen fueron una mezcla borrosa de incredulidad y angustia. Sentía que me ahogaba en emociones. No podía procesar la ira, la tristeza, la confusión y, sobre todo, un sentimiento de traición tan profundo que me dejaba sin aliento. No entendía cómo alguien a quien había amado, alguien que pensé que me amaba, podía tratarme con tanta crueldad. Pasé la noche repitiendo sus palabras en mi mente, cada una cortando como un cuchillo. A la mañana siguiente, decidí confrontarlo. No podía dejar esto sin respuesta. Me debía una explicación. Si no era por él, al menos era por mí. Lo encontré en la sala, hojeando casualmente su teléfono como si nada hubiera pasado. «Necesitamos hablar», le dije firmemente, aunque mi voz tembló levemente. Ni siquiera levantó la vista. «¿Sobre qué?», preguntó con un tono indiferente. «Sobre lo que pasó ayer, sobre Olivia, sobre cómo la presentaste como tu futura esposa mientras yo sigo siendo tu esposa. ¿Tienes idea de lo humillante que fue para mí?» Finalmente colgó el teléfono y me miró. Su expresión era fría y cruel. «Para ti, Sofía, no hagamos esto sobre sentimientos. Estoy siendo honesto contigo. ¿No es eso lo que siempre quisiste? ¿Cariño? ¿Cariño?» Repetí sus palabras con incredulidad, mi voz subiendo de tono. ¿Llamas honestidad a hacer alarde de otra mujer frente a mí? ¿Honestidad? Me has estado mintiendo, Isen, y ahora quieres actuar como si me estuvieras haciendo un favor. Se puso de pie, imponente, con una presencia intimidante que no había notado antes. Tú no lo entiendes, ¿verdad? Olivia es mi futuro. Ella proviene de la riqueza, del poder. Es alguien que realmente puede elevar mi vida, no detenerme como tú lo haces. Lo miré incrédula. ¿Detenerte? Te he apoyado en todo lo que he podido, Isen. He trabajado duro para mantener este matrimonio a pesar de tus constantes críticas y tu desprecio por mi pasión. ¿Y ahora me culpas de frenarte? Isen puso los ojos en blanco. Ahórrame el discurso, Sofía. No eres más que una chica barata perdiendo el tiempo en un juego tonto. ¿De verdad crees que el polo te va a hacer importante? Es ridículo. Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Todos los años de dudas que él había sembrado, todas las veces que me había cuestionado por su desdén, salieron a la superficie como un torrente imparable. No me importa lo que pienses sobre el polo, Isen, dije con la voz temblando de ira, pero no puedes decidir mi valor y, ciertamente, no puedes tratarme como si fuera desechable. Fue entonces cuando su actitud cambió, su indiferencia se transformó en rabia, y antes de que me diera cuenta, me agarró del brazo y me arrastró hacia la puerta. ¿Quieres ver lo desechable que eres? Siseo, déjame mostrarte. Luché contra su agarre, pero Isen era fuerte, y su ira lo hacía aún más brutal. Me arrastró hacia el campo de polo, ese lugar donde había pasado tantas horas felices. Ahora estaba vacío, inquietantemente silencioso, excepto por el sonido de mis protestas y su respiración agitada. Isen, para. ¿Qué estás haciendo?, supliqué, el pánico creciendo en mi pecho. Él no respondió.
En su lugar, agarró un trozo de cuerda del cobertizo de equipo y me ató a uno de los postes de práctica. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría estallar. Ethan, esto es una locura. Déjame ir, grité desesperada, pero él no estaba escuchando. Montó en su caballo, y sus ojos se oscurecieron con furia. ¿Crees que eres tan dura? Sofía, veamos qué tan dura eres cuando estás ahí tirada, indefensa, dijo él, con una sonrisa fría. Luego hizo algo que nunca olvidaré, montó su caballo peligrosamente cerca de mí, dando vueltas a una velocidad aterradora. Cada paso estaba más cerca que el anterior. Las pezuñas del caballo levantaban polvo y piedras que me golpeaban la cara y los brazos. El miedo me asfixiaba. Apenas podía respirar. Mis gritos quedaban ahogados por el sonido del caballo al galope. El dolor físico no era nada comparado con la devastación emocional. ¿Cómo podía alguien a quien una vez amé convertirse en este monstruo? Cada vez que lloraba, con la esperanza de que se detuviera, él parecía volverse más y más entusiasmado, como si se alimentara de mi miedo. Y luego, de repente, se detuvo. No sabía por qué. Al principio, mi visión estaba borrosa por las lágrimas y estaba demasiado aterrorizada para entender lo que pasaba. No sabía qué estaba sucediendo, pero cuando abrí los ojos, vi a Olivia parada a unos metros de distancia, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué diablos te pasa, Ethan? Gritó, con la voz temblorosa. Quédate fuera de esto, respondió Ethan, gruñendo. Esto es entre yo y mi esposa. Pero Olivia no retrocedió, sacó su teléfono y empezó a grabar. Estás loco, dijo, con la voz más firme ahora. Si no detienes esto ahora mismo, me aseguraré de que todos sepan qué clase de hombre eres. Ethan vaciló, mirándola. Por un momento pensé que él también podría arremeter contra ella, pero luego, como si se diera cuenta de que no podía ganar esta pelea, desmontó y se fue furioso, dejándome atada y sollozando en el suelo. Olivia corrió hacia mí, con las manos temblando mientras desataba las cuerdas. ¿Estás bien?, preguntó, con su voz llena de preocupación genuina. No pude responder. Estaba demasiado abrumada por todo lo que acababa de pasar, pero en ese momento, me di cuenta de algo. Olivia no era mi enemiga. Ella había visto al monstruo que Ethan realmente era, y lo había hecho por razones muy claras. Todavía no podía entender por qué ella había elegido ayudarme. Cuando Olivia me desató y me ayudó a levantarme, estaba demasiado conmocionada para comprender completamente lo que acababa de pasar. Mi cuerpo me dolía por los moretones, pero lo que realmente me lastimaba era la traición. Lo de Ethan no solo era cruel, era peligroso. Mientras me apoyaba en Olivia buscando algo de apoyo, no podía entender por qué ella había intervenido. Después de todo, ¿no era ella la mujer que Ethan había declarado tan descaradamente como su futura esposa? Deja que te lleve al hospital, dijo Olivia en voz baja. Su tono era amable pero urgente. Me rodeó con su brazo y me llevó hacia su auto, ignorando la nube de polvo que aún permanecía en el aire. Quería resistirme. Quería decirle que no necesitaba su ayuda y que podía manejarlo por mi cuenta, pero la verdad era que no podía. Estaba demasiado maltrecha y destrozada, tanto física como emocionalmente, para alejarla. Así que dejé que ella me guiara, dando un paso tras otro, sintiéndome más pesada con cada uno. El viaje al hospital fue tranquilo, excepto porque de vez en cuando Olivia me preguntaba si estaba bien. No sabía qué decir. ¿Cómo podría estar bien después de lo que Ethan había hecho? Después de todo lo que él había revelado ser. Mi mente era un torbellino de pensamientos, preguntas que no podía responder y emociones que no podía controlar. Pero una pregunta ardía más que las demás: ¿por qué Olivia había intervenido? En el hospital, el personal me llevó inmediatamente para tratar los cortes y moretones que la crueldad de Ethan había dejado. Olivia permaneció conmigo todo el tiempo, sentada en silencio en un rincón de la habitación mientras las enfermeras trabajaban. No se parecía en nada a la mujer serena y segura que Ethan había presentado en el campo de polo. En lugar de eso, parecía conmocionada, como si los acontecimientos del día la hubieran afectado tanto como a mí. Cuando la enfermera nos dejó solos, Olivia finalmente habló. Lo siento mucho, Sofía, dijo con voz temblorosa. No tenía idea de que Ethan era capaz de algo así.
La miré, sin saber qué responder. ¿Era esta simpatía genuina o solo culpabilidad? No lo sabía. Le pregunté, mi voz quebrada por el llanto. ¿No sabías quién era realmente? Olivia suspiró y miró hacia abajo, retorciendo sus manos en su regazo. Ethan es encantador, persuasivo, me hizo creer en esta imagen de sí mismo que no es real. Pensé que lo conocía, pero después de hoy, hizo una pausa, sacudiendo la cabeza. No puedo creer que alguna vez haya confiado en él. Quería decirle que debería haberlo visto antes, que debería haberlo sabido mejor, pero la verdad es que yo también me había enamorado del mismo encanto, de las mismas mentiras. Ethan nos había engañado a las dos. Lo que te hizo hoy, Olivia continuó con la voz quebrada, fue horrible. No puedo quedarme quieta y dejar que se salga con la suya. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero ayudarte, dijo firmemente. Ethan necesita enfrentar las consecuencias de lo que te ha hecho a ti, a mí, a cualquiera que haya estado atrapado en su red. La miré fijamente, tratando de evaluar su sinceridad. ¿Hablaba en serio? ¿Podía confiar en ella? Pero cuando la miré a los ojos, vi algo que no esperaba, remordimiento, culpa y una determinación que reflejaba la mía. ¿Por qué harías eso?, pregunté con cautela. Después de todo, lo que hizo estuvo mal. Olivia respondió con la voz firme. Porque no puedo casarme con alguien así, no lo haré. Hoy vi quién es realmente, y no quiero estar con él. Sus palabras flotaron en el aire, y por primera vez desde la traición de Ethan, sentí un rayo de esperanza. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. Tal vez, solo tal vez, había una manera de contraatacar. En los próximos días, Olivia y yo comenzamos a trabajar juntas. Ella me mostró el video que había grabado del violento arrebato de Ethan, un escalofriante recordatorio de su crueldad. Esto es evidencia, dijo, con un tono decidido. Podemos usar esto para llevarlo ante la justicia. No fue fácil. Cada paso del proceso fue difícil. Sentí como si estuviera reabriendo las heridas que Ethan había dejado atrás, pero el apoyo de Olivia me dio fuerza. Ella no solo se estaba disculpando por su parte en mi dolor, sino que estaba tratando activamente de arreglar las cosas. Fuimos a las autoridades, presentamos el video y contamos lo que había pasado ese horrible día. Los oficiales estaban sorprendidos, y su respuesta fue rápida. Se abrió un caso contra Ethan, acusándolo de agresión, abuso y peligro. Cuando las ruedas legales comenzaron a moverse, empecé a sentir algo que no había sentido en semanas: empoderamiento. Durante tanto tiempo, las palabras y acciones de Ethan me habían definido, pero ahora estaba tomando el control. Con Olivia a mi lado, no solo estaba sobreviviendo, estaba luchando. Era irónico, realmente. La mujer que Ethan había traído a mi vida para reemplazarme era ahora la que me ayudaba a exponerlo. Olivia y yo éramos un equipo improbable, pero juntas éramos más fuertes de lo que jamás imaginé. El camino por delante era incierto y la batalla aún no terminaba, pero por primera vez sentí que la justicia estaba a mi alcance y, esta vez, no estaba luchando sola. Los días previos al juicio fueron algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Revivir el trauma de la traición y el abuso de Ethan fue como abrir una herida que apenas había comenzado a sanar, pero sabía que no podía rendirme. Ethan necesitaba enfrentar las consecuencias de lo que había hecho, no solo por mí, sino por cada persona que había lastimado o manipulado. Con Olivia a mi lado, me sentí más fuerte. Olivia me sorprendió de más formas de las que puedo contar. No solo me apoyó, luchó a mi lado, fue implacable en reunir pruebas contra Ethan, buscando entre mensajes viejos, correos electrónicos y cualquier cosa que pudiera probar su patrón de engaño y abuso. Incluso se contactó con otras personas que se habían cruzado con Ethan y tenían historias similares de manipulación. Era como si, una vez que se levantó el velo de su encanto, la verdad fuera mucho más obvia. Cuando comenzó el juicio, estaba aterrada de que Ethan siguiera siendo el hombre que una vez amé. Una parte de mí temía volver a verlo, pero mientras me sentaba en esa sala, rodeada de abogados, periodistas y extraños, me recordé a mí misma por qué estaba allí. Esto ya no se trataba del pasado, se trataba de reclamar mi futuro. Ethan entró en la sala del tribunal con la misma confianza engreída que una vez había encontrado tan cautivadora. Ni siquiera me miró,
Su arrogancia era exasperante, pero también me dio más fuerza. Él realmente creía que era intocable. Pensó que podía seguir manipulando y abusando sin enfrentar consecuencias. Pero esta vez la fiscalía presentó el video que Olivia había grabado como una prueba cruda e innegable. Verlo en la pantalla fue desgarrador. Verme atada, gritando y pidiendo ayuda mientras el caballo de Eisen pasaba peligrosamente cerca fue como revivir la pesadilla otra vez. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por el sonido de mi voz en el video, crudo y lleno de miedo. Miré a Eisen con la esperanza de ver alguna señal de remordimiento, pero no vi nada. Él estaba sentado allí, con el rostro inexpresivo, como si los eventos del video le estuvieran sucediendo a otra persona. Pero la reacción del jurado fue clara. Sus rostros reflejaban conmoción y disgusto, y por primera vez, sentí que se estaba haciendo justicia. ¿Podría ser posible? Realmente, cuando me tocó testificar, mis manos temblaban al subir al estrado. Hablé sobre la persona que Eisen había pretendido ser, el hombre con el que pensé que me había casado, y como esa ilusión se rompió con el tiempo, describí su creciente desdén por mí, sus crueles palabras y el aterrador día en que llevó su ira a un nivel horrible. También hablé de Olivia, de cómo ella intervino cuando nadie más lo hizo, de cómo arriesgó su propia seguridad para detener a Eisen y llevarlo ante la justicia. Me fui, dije con la voz firme, a pesar de la emoción que sentía por dentro. Ella eligió hacer lo correcto y gracias a ella estoy aquí hoy. Olivia también testificó. Sus palabras fueron poderosas y mostraron quién era realmente Eisen, un hombre manipulador y abusivo, que no se preocupaba por nadie más que por él mismo. Contó cómo creyó sus mentiras, cómo se enamoró de su encanto y cómo su percepción de él se rompió cuando vio su verdadera naturaleza. Estaba horrorizada, dijo con la voz quebrada, pero sabía que no podía quedarme en silencio. Lo que le hizo Eisen a Sofía era monstruoso y él necesita rendir cuentas. La defensa de Eisen intentó desacreditarnos, pintándonos como una esposa amargada que se aferra a su ira y a Olivia como una amante abandonada que busca venganza. Pero la evidencia hablaba más que sus palabras, el video, los testimonios, los relatos que lo corroboraban, y otros que habían experimentado las manipulaciones de Eisen. Todo pintaba un panorama condenatorio. Cuando finalmente se leyó el veredicto, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar las palabras del juez, pero luego las escuché claramente. Culpable. Eisen fue sentenciado a una larga pena de prisión por agresión, abuso y peligro. El alivio que me invadió fue abrumador. Durante tanto tiempo me sentí impotente contra él, pero ahora que se había hecho justicia, ya no podía lastimar a nadie más. Después del juicio, Olivia y yo resistimos. Afuera del tribunal, el peso de toda esa terrible experiencia finalmente se levantó. Gracias, le dije, con la voz llena de gratitud. No sé cómo habría hecho esto sin ti. Ella sonrió. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Lo hicimos juntas, Sofía. Tú eres más fuerte de lo que piensas. Al mirar atrás, me di cuenta de que tenía razón. El viaje no solo había sido para que Eisen enfrentara las consecuencias, sino para redescubrir mi propia fuerza. Ya no era la misma mujer que había dejado que las palabras y acciones de Eisen la definieran. Había luchado y encontrado mi voz. Recuperé mi vida. Las cicatrices que dejó siempre serían parte de mí, pero no me definieron. Lo que me definió fue el coraje para levantarme, la resiliencia para seguir adelante, y el apoyo de un aliado inesperado que me recordó que la justicia vale la pena luchar. Mientras me alejaba del tribunal ese día, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, la esperanza de que el capítulo de Eisen en mi vida finalmente estaba cerrado, y por primera vez, estaba lista para escribir mi propia historia. ¿Dónde estás hoy? Estamos dando nuestro último adiós a John, nuestro hijo que falleció, y mi esposo ni siquiera apareció en el funeral. Lo llamé, y cuando contestó, su voz sonaba alegre. Estoy en Bermudas, celebrando el 73 aniversario de mis padres, dijo. Mi mamá escuchó esto y, al principio, se sorprendió, pero luego se enojó muchísimo. Allí mismo en Bermudas, gritó, perdió los estribos y decidió confrontar a mi esposo y a sus padres. Mi nombre es Mary, tengo 43 años y trabajo en una oficina. Me casé con mi esposo, Larry, hace 13 años, y tenemos un hijo juntos. Nuestro hijo, John, estaba en el hospital. Le diagnosticaron leucemia hace 4 años y ha estado ahí desde entonces.
aunque comenzó la escuela primaria. No pudo asistir mucho, pero sus compañeros de clase a veces lo visitaban. Eso lo hacía muy feliz. Ver a John sonreír y luchar tan duro me daba fuerza. Mis padres también visitaban a John todos los días. Yo soñaba con que se recuperara para que pudiéramos salir juntos y comer algo delicioso. Mi mamá siempre decía que John había sido muy valiente a pesar de los duros tratamientos que enfrentó. Mi mamá todavía está sana, pero a mi papá le diagnosticaron demencia hace unos años. A veces dice cosas que no tienen sentido. Cuando vino a ver a John el otro día, me confundió con una enfermera y me agradeció por cuidar a su nieto. Me puso triste, pero también me sorprendió que no se haya olvidado de John, aunque confunde las cosas. Todavía sabe que John está enfermo. Mi mamá, mientras estábamos a un lado, dijo que está claro que papá está realmente preocupado por John. John también entiende lo de la demencia, así que cuando su abuelo dice algo extraño, él simplemente sigue el juego. Mientras los amigos de la escuela de John y mis papás están preocupados por él, parece que a mi esposo no le importa. Le pregunté si no podía venir a visitar a John, si no le preocupaba que tuviera que pasar por tantos tratamientos, pero mi esposo dijo, John no me quiere, probablemente sea mejor si no voy, me mantengo alejado porque estoy muy ocupado. Es cierto que John y su papá no se llevaban bien, pero, como su padre, Larry debería intentar estar ahí para él. Larry nunca ayudó a cuidar a John desde que nació, así que no es de extrañar que a John no le agradara. Parecía preocuparse más por sus propios padres que por su hijo. Siempre que tenía tiempo libre, iba a su casa diciendo que estaba ocupado ayudándolos. Mis suegros tampoco parecen preocuparse por John. Casi nunca lo visitan en el hospital. Es algo realmente frío, no solo por parte de Larry, sino también de sus padres. Mi mamá claramente no estaba contenta con la forma en que Larry y sus padres actuaban. Se quejaba con una mirada de desaprobación, especialmente molesta porque mi esposo no va a ver a su hijo. Yo, medio en broma, dije que tal vez me había casado con la persona equivocada. Larry era muy amable cuando estábamos saliendo, pero ahora es frío conmigo y con John. Aunque nuestro hijo está gravemente enfermo, mi esposo parece preocuparse solo por sus propios padres, y eso realmente está empezando a molestarme. Mi mamá parece pensar que me arrepiento de haberme casado con Larry. Me miró con tristeza y dijo, si hubiera sabido que Larry era así, nunca te lo habría presentado. Siento que fui engañada por el tío que nos presentó. Mi esposo y yo nos conocimos a través del hermano de mi papá. Parece que mi tío y mi suegro ya se conocían, y cuando hablaron sobre encontrarle una esposa a Larry, mi nombre salió en la conversación. En ese momento, yo no estaba saliendo con nadie, así que decidí conocer a Larry de manera casual. Me pareció amable y me agradó, pero no estaba lista para casarme. Sin embargo, a Larry yo le gustaba mucho, y me pidió que empezáramos a salir en serio. Antes de que me diera cuenta, ya estábamos comprometidos para casarnos. Mi mamá también notó que los padres de Larry cambiaron por completo después de la boda. Antes parecían humildes, pero después de casarnos se convirtieron en personas completamente diferentes. Mi suegra, que siempre sonreía antes, de repente se volvió estricta y me empezó a hablar con dureza. Me dijo, Mary, ahora eres parte de esta familia, así que debes hacer lo que yo diga. Si no escuchas, nos aseguraremos de que obtengas un divorcio adecuado rápidamente. Yo pensaba que mi suegro era un hombre tranquilo, pero empezó a hacer comentarios insultantes, como, solo permitimos que te casaras con Larry porque el jefe de nuestra familia te presentó. De otra forma, no habríamos dejado que alguien como tú se casara con nuestro hijo. Decía eso cada vez que había algún problema. Mi tío tiene una empresa de bienes raíces, y mi suegro tiene un contrato con ella. Cuando mi tío me presentó, aparentemente mencionó que yo venía de una familia adinerada. Por eso, mi suegro pensó que mi papá poseía muchas propiedades, y de ahí venían sus comentarios. Yo no sabía nada de esto porque ni mi papá ni mi tío me habían dicho algo al respecto, así que al principio le creí a mi suegro. Después de casarnos, nos mudamos a la casa donde vivían mis abuelos maternos. Mis abuelos ya habían fallecido, y la casa estaba vacía. Decidimos renovarla un poco y mudarnos allí. Mi familia había pensado en alquilarla porque dejarla vacía podría hacer que se deteriorara, pero cuando Larry supo de la casa, le suplicó a mis padres, prometo que la cuidaremos bien, así que por favor déjenos vivir allí. Además, la casa está cerca de su familia, así que también podemos ayudarlos a cuidar de sus padres. La idea tenía sentido porque también estaba cerca de la familia de Larry, y ambos podríamos ayudar a nuestros padres. Sin embargo, tener a sus padres tan cerca, especialmente después de que cambiaron tanto tras la boda, se convirtió en una carga para mí. Además, Larry solía invitar a sus padres a nuestra casa con frecuencia.
Allí comenzaba a presumir diciendo cosas como, nuestra casa es nueva y seguro te da mucha envidia porque es mucho más grande, tal vez incluso el doble de grande. Cuando Larry habló como si fuera el dueño de la casa, su papá parecía molesto, pero su mamá sonrió y dijo, podríamos vivir juntos aquí, puede que sea una casa vieja, pero es mejor que donde vivimos ahora. Después de que se fueron, le pregunté a mi esposo, ¿estás planeando que tus padres se muden con nosotros? Esta ni siquiera es tu casa. Mi esposo solo se rió y dijo que era una broma, pero incluso si estaba bromeando, su mamá parecía seria acerca de mudarse, y eso me hizo sentir muy incómoda. Después de eso, mis suegros empezaron a venir seguido, mirando alrededor de la casa y diciendo cosas como, vivir aquí sería mejor que nuestra pobre casa, al menos aquí no hay renta. Mi suegro incluso llamó a la casa vertedero, lo cual me molestó mucho. Mientras tanto, mi suegra me ignoraba por completo mientras elegía una habitación para ella. Como mi esposo no decía nada, decidí decirles la verdad. Estamos tomando prestada esta casa de mis padres. Mis abuelos solían vivir aquí, así que, por supuesto, es un poco vieja. Mis suegros se sorprendieron al escuchar eso, pero luego mi suegro respondió rápidamente con una mirada enojada, por eso está en tan malas condiciones. Él la llamó, pobre, aunque yo pensaba que era mucho mejor que su casa. Mi suegra no parecía creerme y empezó a decir lo que pensaba. ¿Por qué mientes? Confío más en lo que dice mi hijo sobre la casa. Aunque no me creyó, eso no cambiaba el hecho de que estábamos tomando prestada la casa, así que no discutí más. Me preocupaba lo que sucedería si mis suegros intentaban mudarse con nosotros, pero cuando descubrí que estaba embarazada, toda la discusión sobre la mudanza se detuvo. Tal vez se dieron cuenta de que, si vivían con nosotros, tendrían que ayudar con el bebé. De repente, se quedaron callados. Mi suegra dijo, los padres de Mary deberían cuidar al bebé, ya que viven cerca, así que no tendré que hacerlo yo. Nunca le pedí ayuda con el bebé, pero ella dijo eso de todos modos. Como vivíamos cerca de mis papás y no de mis suegros, no podía dejar de pensar que, en realidad, ella no quería ayudar con el bebé. Me preguntaba cómo no podían estar emocionados por su primer nieto. Cuando le conté a mi mamá lo que dijo mi suegra, ella solo se rió y respondió, déjame a mí el cuidado del bebé, no necesitas pedirle ayuda a alguien que no quiere cuidar a su dulce nieto. Pensé que mi mamá tenía razón y planeaba pedirle ayuda una vez que naciera el bebé. Cuando finalmente nació mi hijo, mis padres estaban emocionados, pero mis suegros solo vinieron a visitarnos una vez. Mi esposo tampoco parecía conmovido por el nacimiento de nuestro hijo, lo cual fue muy decepcionante. Mi mamá trató de animarme diciendo, no te preocupes, una vez que llegue el bebé, Larry desarrollará afecto por él, tal vez aún no se siente como un padre. Sin embargo, mi esposo continuó sin mostrar interés en nuestro hijo. Luego, cuando nuestro hijo cumplió 6 años, se enfermó. Después de varias pruebas en el hospital, le diagnosticaron cáncer pediátrico. Esperaba que mi esposo me apoyara durante ese momento tan difícil, pero él solo dijo, tendrás que cubrir los gastos médicos tú sola, no es mi problema. Estaba furiosa por su actitud como padre. Mi suegra también hizo comentarios crueles, diciendo, es porque Mary le pasó sus genes a John, por eso tiene cáncer. Ninguno de nuestros parientes tiene algo así que debe ser tu culpa. Al escuchar a mi esposo y a mi suegra, mi papá salió en mi defensa, con firmeza. Dijo, ¿no te importa John? Nosotros nos encargaremos de él, tú haz lo que quieras. Mi papá, que en ese momento me apoyó mucho, hizo que mi esposo y mis suegros se fueran en silencio. Aunque ya estaba muy angustiada por la enfermedad de mi hijo, sus palabras duras me hicieron sentir aún peor. Mi mamá trató de animarme diciéndome, no te desanimes. John se enojaría si no te mantienes fuerte. Haremos todo lo posible para apoyarte. Trabajemos juntos. Motivada por mi mamá, decidí mantenerme fuerte por mi hijo. Me di cuenta de que ya no podía confiar en mi esposo. Así que me concentré en cuidar a nuestro hijo y en mi trabajo. Mis padres, que ya estaban jubilados, me ayudaron a cuidarlo, y estoy muy agradecida por ello. A pesar de que a nuestro hijo le diagnosticaron cáncer pediátrico, su condición mejoró y pudo vivir casi como un niño normal. Sin embargo, mi esposo empezó a cuestionar si nuestro hijo realmente tenía cáncer y me acusó de intentar engañarlo. Decía cosas como, ¿John está realmente enfermo o solo estás tratando de engañarme? Al ver a nuestro hijo jugando felizmente, mi esposo continuó haciendo comentarios inapropiados. Yo lo ignoré porque, después del diagnóstico, hablar con él parecía inútil. Mi esposo no pasaba mucho tiempo con él, prefería estar en casa de sus padres, lo que, en realidad, me facilitaba las cosas, porque lo único que hacía era quejarse.
mis padres vinieron a ayudar con nuestro hijo, lo que hizo que mi esposo pareciera incluso menos interesado. Pero después de que nuestro hijo fue hospitalizado hace 3 años, mi esposo empezó a pasar más tiempo en casa. Decía cosas como, déjame las tareas de la casa a mí, tú puedes ir al hospital. Por cierto, ¿qué tal si me das esta casa Cuando volví del hospital, él sonreía y hacía esos comentarios. Lo ignoré, pero me di cuenta de que estaba más preocupado por la casa nuevamente. Me molestó pensar en cómo estaba planeando mudarse con sus padres sin preocuparse por nuestro hijo en ese momento. A mi papá le diagnosticaron demencia, y tanto mi mamá como yo estábamos ocupadas, por lo que no podíamos concentrarnos en nuestra casa. No le habíamos explicado la condición de mi papá a mi esposo ni a mis suegros, así que incluso cuando mi papá vino, mi esposo no lo hizo. Parece que te diste cuenta de lo que estaba pasando. Tus padres vinieron hoy, pero solo estaban caminando. ¿No van a ayudar con John? Mi esposo solo decía eso, actuando tranquilo, ya que no podía llevar a mi papá a caminar sola. Mi mamá siempre lo acompañaba y le explicaba todo. A mi esposo le parecía demasiado agotador, así que no dije nada. Mi tío también nos visitaba ocasionalmente y, a menudo, tenía discusiones serias con mi mamá. Me daba curiosidad saber de qué hablaban, porque mi tío siempre parecía serio cuando le preguntaba a mi mamá. Ella solo daba respuestas vagas. Mientras yo estaba preocupada por mi mamá y mi tío, la condición de mi hijo empeoró. Ya estaba preparada para eso, pero ver lo crítico que se puso me abrumó, especialmente con mi esposo tan poco confiable y mi papá sufriendo de demencia. No tuve más remedio que confiar en mi mamá. Cuando le informé a mi esposo sobre la condición de nuestro hijo, me dijo algo impactante: estoy ocupado ahora, así que deja de llamar. Tú maneja la situación de John. Estaba furiosa por su falta de responsabilidad como padre y consideré seriamente separarme de él. Después de un tiempo, mi hijo falleció, y estaba tan en shock que no podía hacer nada. Mi mamá y mi tío se encargaron de todo, permitiéndome quedarme al lado de mi hijo justo antes del funeral. El tío empezó a entrar en pánico y preguntó, ¿dónde están Larry y sus padres? No pueden saltarse la hora del funeral. ¿Pueden verlo? Estaba tan estresada que llamé a mi esposo y le pregunté dónde estaba. Le dije que ya era hora de decirle adiós a John. Mi esposo respondió que estaba en una fiesta celebrando el aniversario de mis padres. Le dije que no llamara ahora mismo. Escuché su voz a través del teléfono. Mi madre y mi tío estaban furiosos. Mi mamá se puso roja de ira y dijo, está en Bermudas. No esperaba nada de mi marido, pero descubrir que se fue de vacaciones a Bermudas mientras John estaba en estado crítico me hizo perder los estribos. Le grité, ya lo sabías. John estaba en estado crítico y aún así te fuiste de viaje. Lo siento por John, por tener un padre como tú. Antes de colgar, conteniendo las lágrimas, mi madre me consoló diciendo que nunca los perdonaría, pero que no me preocupara, que todo pasaría. Cuando regresaron de Bermudas, estaba tan confundida por mi ira y tristeza que no entendí completamente lo que mi mamá quería decir, pero sabía que tenía que mantenerme fuerte por mi hijo. Gracias a mi tío y a mi madre, el funeral pasó sin problemas. Después del funeral, me quedé sintiéndome perdida. Había centrado toda mi vida en mi hijo y ahora no sabía qué hacer. Mi tío me aconsejó que dejara el futuro en manos de Dios y me dijo, Mary, deberías regresar a la casa de tus padres y tomártelo con calma. Siguiendo su consejo, regresé a la casa de mis padres y ayudé a cuidar a mi papá mientras me instalaba en mi trabajo. Mi jefe fue comprensivo y me dio un largo descanso, lo cual fue un alivio. Casi me olvidé de mi esposo, hasta que recibí una llamada de él. Mary, no puedo entrar a la casa. ¿Cambiaste las cerraduras? Cambiarlas sin avisar es horrible, me dijo, sonando en pánico. Le respondí que no había cambiado las cerraduras y que planeaba terminar las cosas con él, así que no me llamara más. Colgué inmediatamente. Después de un rato, mi esposo volvió a llamar, sonando aún más frenético. La casa de mis padres ha sido demolida. ¿Qué está pasando? Incluso hay un cartel de venta en la puerta. No entiendo qué está pasando. Le dije que iba a colgar y que consultaría con mi tío, y terminé la llamada. Cuando hablé con mi tío, parecía complacido y me pidió que fuera a la casa de la familia de mis suegros. Fui, como me indicó, para ver qué estaba pasando. Cuando llegué, encontré a mi esposo y a mis suegros parados allí, mirando, sorprendida. Mi esposo me preguntó qué estaba pasando. La casa de mis padres desapareció. ¿Hiciste esto porque no te llevamos a Bermudas? ¿Derribaste la casa por eso? Frustrada por la acusación confusa de mi suegra,
Le respondí que nunca podría hacer algo así, tenía un funeral al que asistir. Justo cuando la situación se estaba poniendo tensa, llegaron mi tío y mi madre. Mi madre gritó: las personas que ni siquiera asistieron al funeral no tienen derecho a quejarse, al menos deberían reflexionar sobre sus acciones. Larry y sus padres se quedaron en silencio por un momento, pero luego mi suegro empezó a quejarse: no se puede simplemente demoler la casa y vender el terreno. Yo soy el dueño de esta propiedad. Al escuchar las extrañas afirmaciones de mi suegro, comencé a preguntarme si él podría estar sufriendo de demencia. Él presentó orgullosamente un contrato que decía que obtuvimos la casa y el terreno de su padre. Aquí hay un contrato para probarlo. El contrato que mostró tenía la firma de mi padre, pero parecía sospechosamente no oficial. Además, decía que la propiedad se entregó de forma gratuita, lo cual parecía imposible. Pensé que este contrato no podía ser válido, además de que mi padre sufre de demencia y no puedo hacer juicios sólidos. Dije que los padres de Larry insistieron en que el contrato era válido, alegando que no sabían sobre la condición de mi padre. Mi madre entonces habló: esta tierra está registrada a mi nombre, por lo que no puede firmar el contrato. Sabías que mi padre sufría de demencia y lo obligaste a firmar, ¿verdad? Me sorprendieron mucho las palabras de mi madre, pero Larry y sus padres estaban aún más nerviosos, porque mi suegro no le creyó. Mi tío les mostró a todos los detalles de la tierra y el contrato de arrendamiento de la propiedad. Dijo: el edificio pertenece a la madre de Mary. Tuvimos que rescindir el contrato de arrendamiento porque ustedes estaban atrasados en los pagos y pusimos la propiedad a la venta. Intentamos varias veces reunirnos con ustedes, pero nos ignoraron. No tuvimos más remedio que tomar acciones legales. Los padres de Larry miraron los documentos en silencio. Mi suegro preguntó: ¿estaban atrasados con el alquiler? ¿Por qué no pagaron? Mi suegra, que parecía confundida, admitió: pensé que estaba bien, ya que nos convertimos en familia. Entonces, el tío reveló la verdad. Dijo: en realidad, estábamos planeando engañar a tu padre para que nos diera la tierra, así que no pensamos que necesitábamos pagar el alquiler. Me sorprendí al enterarme de que no habían pagado el alquiler, pero me enojé aún más cuando supe que habían planeado engañar a mi padre desde el principio. Mi ira creció y estaba a punto de protestar cuando, de repente, Larry sacó un contrato y, con aire arrepentido, le preguntó a mi madre: ¿la casa en la que vivimos también es tuya? ¿Eso significa que este contrato también no vale? El contrato que Larry sostenía tenía la firma de mi padre, igual que el anterior. Parecía que Larry había entendido mal, pensando que nuestra casa también pertenecía a mi padre y que habían creado un contrato falso. Es ridículo que intentaran engañarnos sin siquiera verificar quién era el dueño del terreno, y me alegro de que lo descubriéramos a tiempo, dijo mi madre asombrada, mientras Larry y sus padres temblaban de ira. Luego, mi madre explicó que su padre era un terrateniente importante en la zona, incluso alrededor de su casa, lo que sorprendió tanto a Larry como a mí. De repente, apareció una mujer joven y exigió que pagara los gastos de viaje que yo cubrí. ¿Cuándo se pagará el seguro de vida de su difunto hijo?, dijo. La mujer parecía muy molesta. Larry entró en pánico. Mi tío sonrió y le dijo: incluso después de la muerte de tu hijo, trajiste a tu amante a Bermudas. Realmente te has superado. Hemos investigado todo. Me sorprendí otra vez, pero pronto me di cuenta de que la mujer era la amante de Larry. Parecía que mi tío ya sospechaba que Larry la engañaba y había investigado en secreto. Mientras mi madre y mi tío discutían la situación seriamente, la mujer, que había aparecido en el peor momento posible, huyó rápidamente. No puedo creer que Larry sea una persona tan terrible. Nuestro hijo debe estar horrorizado desde el cielo, dije, pero Larry no parecía afectado y corrió tras su amante. Me volví hacia sus padres y les dije cómo se siente haber disfrutado en Bermudas, con la esperanza de contar con el dinero del seguro de su nieto. Desafortunadamente para ustedes, yo soy la beneficiaria del seguro, así que tendrán que pagar los gastos de viaje ustedes mismos. No pudo responder. Los padres de Larry se fueron rápidamente. Después del funeral, me di cuenta de que mi madre tenía la intención de sacar a Larry y a sus padres de nuestras vidas por completo. Después de eso, me divorcié de Larry y pedí una pensión alimenticia. Resultó que mi exmarido me había estado engañando durante 3 años y planeaba dejarme después de que naciera nuestro hijo. Él pensaba que, una vez que nuestro hijo se fuera, no tendría que pagar manutención ni lidiar con ninguna responsabilidad, y se beneficiaría del seguro de vida. Incluso confesó su infidelidad a sus padres y los llevó a un viaje a Bermudas. Él sabía de la demencia de mi padre y se aprovechó de eso para hacer que firmara un contrato en secreto mientras nuestro hijo estaba gravemente enfermo.
como mi madre y yo estábamos ocupadas cuidando a nuestro hijo, dejamos a mi padre con una empleada doméstica, lo que le dio a mi exmarido la oportunidad. Para lograr su objetivo, consiguió que mi padre firmara el contrato como estaba planeado, pero no se dio cuenta de que el terreno en realidad pertenecía a mi madre. Mi madre había heredado ambos terrenos de mi padre y había confiado su administración a mi tío, quien maneja una empresa inmobiliaria. Mi suegro, que estaba alquilando el terreno y la propiedad de mi tío, pensaba erróneamente que el terreno todavía era de mi padre. Este error fue un descuido importante, ya que no verificaron bien los detalles. Mi exmarido y sus padres se enfocaron solo en intentar hacer dinero, pero al final acumularon una gran deuda. Ahora, mi exmarido no solo tiene que pagar la pensión alimenticia, sino también cubrir los costos del viaje a Bermudas con su familia, lo que lo ha dejado en una situación financiera muy difícil. A mis suegros también se les pidió que pagaran el alquiler atrasado, y buscaron ayuda de su hijo, pero él apenas podía manejar su propia situación. No habían pagado el alquiler antes porque ya estaban luchando con la deuda. Esperaban saldarla adquiriendo un terreno, pero resultó ser propiedad de mi madre. Ahora, agobiado por la deuda, mi exmarido incluso perdió a su amante y está viviendo solo en la miseria, mientras yo regreso a la casa de mi familia. Finalmente, estoy empezando a recuperarme del shock de perder a mi hijo, ya que mi madre también está lidiando con la demencia de mi padre. No puedo permitirme estar triste para siempre. Creo que mi hijo, desde el cielo, estaría preocupado si me viera tan deprimida, así que quiero mantenerme positiva dentro de mis posibilidades. A veces mi padre dice cosas extrañas, como hoy, cuando mencionó que John está de visita y corre feliz. Me sorprendieron sus palabras, pero tal vez mi padre todavía pueda ver a mi hijo. Elijo creer que mi hijo nos está cuidando y que debemos vivir alegremente por su bien.